Cuando nos piden estos documentos, siempre viene y nos dicen, hagan el plan de acompañamiento, o hagan el PI, el PCI, la propuesta, cualquiera de estos instrumentos. Y las autoridades siempre nos quedamos viendo las caras y decimos, ¿y ahora cómo hacemos? Armamos nuestros equipos gestores, o en este caso del plan de acompañamiento, llamamos a la junta académica y nos quedamos en la misma. Y dicen, muy bien, señora autoridad, entonces, ¿cómo hacemos? Y nos dan o nos entregan solo una guía y en base a esa guía hacemos más o menos lo que entendemos de la guía que nos brinda el Ministerio de Educación. El afán, el objetivo de este curso siempre fue guiar y quitar esa perspectiva de quedarse ahí sin saber qué hacer, sino que cuando ya les toque hacer o si ya lo están haciendo, sepan cómo empezar, cómo organizar a sus grupos, qué decir, cómo trabajar con la junta académica, si son docentes y miembros de la junta académica, qué apoyar a su autoridad, informando cuál es el proceso y cómo debemos o empezar a trabajar con estos documentos. Voy a compartirles una pequeña presentación que hice. Voy a hablar especialmente, se me pasó al WhatsApp web, ya, especialmente un poquito sobre la evaluación y monitoreo, porque hemos visto todo, hemos visto el plan, ya hemos hecho el proceso, ya hicimos el plan y ahora nos toca saber o nos toca ir evaluando, es decir, ya se empieza a ejecutar el plan de acompañamiento y para saber cómo estamos, tenemos que evaluar, preguntarnos cómo podemos o cómo nos está yendo con nuestro plan, si las estrategias que tomamos, si lo que hicimos está correcto. Bueno, nosotros para eso tenemos que siempre tener un monitoreo y evaluación. Esto se ve reflejado a través de una matriz. Primero, el monitoreo y la evaluación. El monitoreo quiere decir ir viendo o ir monitoreando paso a paso cada una de las estrategias dadas en el plan de acción de mi plan de acompañamiento pedagógico. Ahí se va a describir las acciones de cada una de las fases, las actividades, el nivel de logro y las fuentes de verificación que tenemos que tener nosotros para saber y considerar cómo se encuentra mi plan de acompañamiento, si está dando resultados, si no están dando resultados, etcétera. Y esto se ve luego de su implementación y durante su implementación, ¿no? Aquí nos indica luego, pero también es durante su implementación, es decir, mientras estamos haciendo, vamos monitoreando y viendo nuestro nivel de logro. Y esto no es más que, o para verse reflejado este monitoreo y evaluación, se ve reflejado a través de una matriz, ¿no? Una matriz que nos permite ver estos indicadores. Entonces, una matriz en la que puede estar la fase o estrategia, el nivel de logro de acción, la fuente de verificación, los responsables, la periodicidad, aportes, dificultades según el nivel de logro, reformular las acciones para mejorar el nivel de logro. Así como, por ejemplo, recuerdan en mi plan de acción del día miércoles, una de las fases o la primera fase era el análisis y orientación de las planificaciones curriculares. Mi nivel de logro de acción está en 2. Cuando yo visité esto, ¿cuál es la fuente de verificación? Las rúbricas de planificación. Recuerdan que lo recomendaba o recomendaba a ustedes que para revisar las planificaciones no es necesario estarle rayando, señalando la planificación, subrayando si es que es digital, sino más bien generar una rúbrica y en ella tener indicadores que me permitan ver en qué parte del proceso están fallando ¿no? Y llenar esta rúbrica con cada uno de nuestros docentes para poderles indicar qué tienen que mejorar. Entonces,
La periodicidad, aportes o dificultades, aquí señalamos, ¿no? Entonces, si estoy en un nivel 2, ya les voy a indicar los niveles, o más bien me voy a pasar a los niveles. Estos niveles de logro de acción la ponemos la junta académica de acuerdo a nuestro contexto, siempre es de acuerdo a nuestro contexto, pero lo podemos poner así, ¿no? Este es un nivel de logro que lo tenía. Es decir, 0 si todavía no está implementado, obviamente requiere la justificación de por qué no se implementó. Eso también no quiere decir que voy a hacer, mi estrategia empieza en septiembre y yo empiezo a hacer el monitoreo en junio. Entonces, obviamente no va a estar porque recién empieza en septiembre, ¿no? El monitoreo tiene que ser durante o al final, ¿no? En uno, implementación iniciada, dos, implementación parcial, tres, implementación intermedia, cuatro, implementación avanzada y la cinco ya está implementada. Entonces, en el ejemplo anterior, si yo puse que tenía un nivel de 2, quiere decir que tengo una implementación parcial, que presenta dificultades de ejecución y requiere una justificación. Entonces, en esta matriz, como ya le puse 2, la periodicidad, aportes, dificultades según el nivel de logro. Entonces, si yo tengo 2, quiere decir que está parcial, tengo que señalar o justificar porque puede ser ejemplo que, ejemplo, que los jefes de área no indican o no presentan a tiempo las planificaciones de vicerectorado, o que los docentes no están entregando las planificaciones a tiempo a los jefes de área y no permiten, obviamente, revisar y llenar la matriz. O que a lo mejor ya empezamos y la junta académica por tiempo, por actividades, se demoró en realizar las rúbricas y recién están implementando. Entonces, todo depende en lo que está. Y obviamente, dependiendo de lo que está, reformulamos las acciones para mejorar el nivel de logro. ¿Cómo, qué quiere decir eso? Entonces, si no me presentan a tiempo, es decir, generar o dar un cronograma exacto ya que entreguen, o si a lo mejor nos demoramos, cambiar la fecha de inicio, es decir, o ver un nuevo monitoreo, porque ya recién están empezando a tomar acciones, entonces tenemos que cambiar la fecha, reformular la fecha, y esa sería una acción. Y así vamos, de acuerdo a la necesidad, cambiamos la acción. Ejemplo, si tengo un nivel de logro 5, es decir, se está cumpliendo bien, la periodicidad de aportes de, entonces ahí solo indicamos la periodicidad, es decir, que se cumple antes de cada parcial y no existe nada por reformular porque todo estamos trabajando o está yendo en marcha. Esa es una ficha de monitoreo. Ya le vi estos niveles de logro, son propuestos, cada junta académica genera sus niveles de logro, los niveles que pueden poner de acuerdo a su necesidad. Estos niveles son bastante acordes, si lo consideran. Y también para tener la evaluación y para cerrar la evaluación, para ver que nuestro plan de acompañamiento fue efectivo, se cumplió al 90, al 100%, hubo, se logró los objetivos y las metas propuestas por la autoridad, por la junta académica, siempre es importante realizar unas encuestas. Y se propone realizar tres tipos de encuestas. Una encuesta de satisfacción a los docentes sobre el proceso de acompañamiento pedagógico, es decir, que saber si es que los docentes están contentos de este acompañamiento pedagógico, que en realidad ya no fue punitivo, ni que hubo algún tipo de persecución, ni alguna de las variantes serias que se ha mencionado, se ha conversado en estos talleres, ¿no? Es decir, ¿qué hay? Y a lo mejor también saber qué podemos mejorar, ¿no? Ahí también estar expuestos a ver a qué mejorar, a ser evaluados también nuestro acompañamiento.
Una encuesta de satisfacción a los estudiantes sobre el proceso de enseñanza del docente, es decir, para conocer si es que el proceso de enseñanza ha mejorado, ha cambiado o sigue lo mismo de antes, para saber si hay cambios, si es que se está efectuando o está cayendo el, sobre las aulas o sobre la práctica docente este acompañamiento pedagógico, que eso es el objetivo principal, ¿no? Y por último, una encuesta de satisfacción de la labor pedagógica a la comunidad educativa, es decir, a los padres de la familia para saber si es que esta labor pedagógica va mejorando, porque esa es nuestra intención. Teniendo nuestras fichas de monitoreo, nuestra fuente de verificación que hicimos con el plan de acción y teniendo estas encuestas que sabemos si el docente está contento con el plan de acompañamiento, porque si está contento está poniendo en práctica. Saber si es que en realidad está poniendo en práctica, preguntando a los estudiantes, y si las interrelaciones con la comunidad también ha mejorado, o la cosmovisión ha mejorado sobre la labor pedagógica docente, y con esos tres aspectos podremos saber o definir o poder evaluar si el plan de acompañamiento pedagógico fue efectivo. De esa forma podemos determinar. Conclusiones del acompañamiento pedagógico. Primero, el acompañamiento pedagógico es dirigido a docentes con el fin de mejorar las prácticas docentes. No tiene otro, no hacemos acompañamiento pedagógico al estudiante, no hay acompañamiento pedagógico al padre de familia, es al docente. El objetivo, mejorar las prácticas docentes en el aula. Ese es el principal objetivo. La meta, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿De dónde tenemos que partir? De un diagnóstico pedagógico institucional. Es decir, saber cómo nos encontramos en la parte pedagógica con respecto a mis docentes. Cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus debilidades y amenazas que tienen al momento de dar o impartir una hora clase. En base a eso, nosotros podemos determinar, extraer estrategias que permitan y ayuden al docente a mejorar estas prácticas. Las estrategias deben de ser siempre buscadas y enfocadas en la parte colaborativa, que es importante tener una socialización muy clara con el personal docente de que el acompañamiento pedagógico es para mejorar, que el aporte y especialmente la predisposición del personal docente debe de ser eficaz, eficiente y lógicamente profesional, es decir, por mejorar. Aquí no podemos o no se debe de buscar ni beneficios personales, beneficios individuales, que lo único que hacen es frenar y detener este proceso de acompañamiento pedagógico, que se da mucho en las instituciones educativas, con algunos compañeros que se rehúsan a eso. Debe de ser, como les dije, colaborativa, participativa y con predisposición. Que las visitas áulicas o la observación en clase es un proceso que se va a llevar para ver cómo se trabaja en clases, para determinar qué dificultades presentan y especialmente cómo poder ayudar a mejorar estas dificultades. Que no sea un proceso que nos permita ver o que nos permita perseguir o a lo mejor criticar al docente, sino más bien apoyar. Ese es el objetivo de las visitas áulicas. El tiempo de visitas áulicas y de la periodicidad de la visita áulica depende de cómo la institución se maneje y especialmente de los resultados que van brindando el diagnóstico pedagógico
y a su vez este acompañamiento pedagógico para saber cómo está mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Es decir, que a los docentes que después del diagnóstico, después de revisar a todos para volver a regresar a las aulas, tomaré más énfasis en el grupo de docentes que presentaron dificultades en dar una hora clase. De esta manera nosotros podemos dar ese acompañamiento pedagógico efectivo. Que sea un trabajo en conjunto, recordando que el acompañamiento pedagógico es parte del PCI, perdón, y el tiempo de periodicidad del PCI es el mismo tiempo de periodicidad del plan de acompañamiento pedagógico, en el que podemos ver y por donde debemos dar soluciones a cada uno de los problemas que hemos visto. Con esta pequeña explicación, este taller expositivo iba a ser más pequeño, con la final del día de hoy despejar todas las dudas e inquietudes que se hayan quedado como parte de todos estos 16 talleres. Si algo quedó ahí, voy a dar paso a preguntas y a despejar todas las dudas e inquietudes que tengamos con respecto al plan de acompañamiento pedagógico. Ay, esperen la cuña publicitaria. Muchas gracias. Y ese es mi teléfono para cualquier dudas, inquietudes o cualquier situación que deseen. Vamos a pasos a preguntas para poder interactuar. Buenas tardes. Buenas tardes. Verá, en primer lugar, agradecer todo este taller que se ha venido dando para el acompañamiento pedagógico. Ha sido muy fructífero, en verdad. Hay cosas que muchos de nosotros que estamos en el curso, imagino de que pasan por la misma situación que yo, de que hay cosas, detalles que no habíamos sabido y que en verdad con estos cursos se aclararon muchas dudas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay una pequeña, o sea, condiciones que se pueden presentar en el acompañamiento pedagógico? Porque como es sabido, el aprendizaje evoluciona a la par con la tecnología y más que todo ahora con la pandemia nos dimos cuenta de todas esas falencias que tenemos comparándonos a nivel internacional, ¿no? Entonces, yo digo, ¿qué pasaría si aquellos docentes que se les, por hacer la mejora en una institución educativa determinada, ellos siguen, ¿cómo les puedo decir? En esos tiempos anacrónicos, ¿no? O sea, fuera de tiempo, de lugar, y ellos no quieren migrar a ese cambio evolutivo en lo que es educación con la tecnología. Por ejemplo, y claro, está de que es difícil para muchos docentes que ya tienen muchos años en la educación y que en los tiempos de antes no tenía nada que ver con la tecnología, con los TIC y toda cosa, y en verdad es duro para ellos y están a punto también hasta de jubilarse. Y puede suceder que ellos no quieran migrar hacia el sistema que ellos tenían antiguamente y puede hacer un pequeño escollo. ¿Qué se debería hacer ahí? En esos casos, es lo único que digo, porque se puede presentar esos casos de que muchos no quieran usar la tecnología, o sea, y obligadamente con lo que se nos ha presentado y se nos podrá presentar a futuro, ya de aquí, ya los docentes más serían más digitales que cualquier cosa, o sea, ya también en las prácticas educativas, ya presencial también, la tecnología será más fácil para poder usar y poder explicar con mayor claridad a los niños. No sé qué se debería hacer en esos casos cuando aquellos docentes que no quieran migrar a ese cambio. Esa sería lo único que tendría por aclarar. ¿Qué deberíamos hacer los dirigentes en ese caso? Muchas gracias, compañero. Muy buena pregunta. Sí, eso sucede y nos sucede muy seguido, especialmente en las instituciones fiscales, en que las personas que tienen su edad se rehúsan a cambiar, a mejorar. Lo que siempre han hecho, consideran que está bien, que eso le ha dado resultado con todos los chicos, pero no, a veces no se dan cuenta que los tiempos ya han cambiado, que ahora los chicos ya si nos mantenemos con las mismas ideas anteriores, los chicos nos dan largo y tecnológicamente son más o nos ganan más porque ellos son nativos digitales. Si nosotros podemos ver, desde un niñito de 2, 3 años maneja el celular mucho mejor que a veces que nosotros, que no tuvimos esa parte de la digitalización y peor más aún
con las personas que ya están cerca de jubilarse que este proceso fue más lento. Pero es importante también plantearse esto o esta posibilidad en el momento de generar las estrategias, porque al momento que tenemos que dar una capacitación, que sabemos que nuestra dificultad es la tecnología, que tendremos que brindar capacitaciones o cursos para de Office, de recursos digitales y de todas estas situaciones que son nuevas, que se presentan y se van a presentar, sean lo más pedagógico, más que pedagógico, andragógicamente posible, para que los docentes puedan manejar. No presionar como para decir que aprendan de la noche a la mañana, a pesar de que nos vimos obligados a meternos en este punto del Internet de la noche a la mañana, de las clases virtuales, pero no podemos meterlos como a la fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a tener más rechazo. Lo que tenemos que generar es diferentes cursos, diferentes formas para que ellos vayan ingresando en esta parte tecnológica, viendo y considerando esta dificultad, primero. Segundo, hacerles entender que dejarán de recibir disposiciones del distrito, del ministerio y de la autoridad cuando ya terminen o firmen su jubilación. Hasta el último día, hasta cuando ya salgan a hacer papeles para su jubilación, ellos siguen perteneciendo a la institución y obviamente como cualquier docente, como el docente nuevito de la institución, como el que ya está por jubilarse, tienen que cumplir las reglas, normas y obviamente también las disposiciones de la autoridad, especialmente si la autoridad está cumpliendo con la normativa legal y está tratando de hacer ese cambio, porque muchas veces también nos quejamos, dicen, no, solo nos socializaron, nos votaron las cosas ahí, yo por qué voy a hacer, y empiezan esas quejas. Pero cuando queremos hacer algo diferente, no, que, pero ¿por qué? ¿Por qué van a hacer algo diferente si ya siempre hemos hecho lo mismo? Y entonces, ¿en qué mismo quedamos? ¿No es cierto? Es predisposición. Y tenemos que trabajar mucho en la predisposición de nuestro personal docente y el punto de partida es la socialización. Y obviamente también escoger las estrategias. Eso es, estimado. Ok, gracias, porque claro que muchos dicen, ya me faltan 2 añitos, ¿y para qué voy a estudiar eso? Ya no voy a utilizar eso, dicen, porque eso se presenta, esos casos. Sí, Gracias por la aclaración para ver, o sea, de repente se pueden presentar esos casos. Gracias. muchas gracias a usted. Dudas, preguntas, inquietudes, compañeros. Yo, profe, yo tengo una inquietud. Al momento que usted dijo acompañamiento pedagógico para los estudiantes, ¿sí hay o no hay para ellos? Justo, eso quiero aclarar. No existe acompañamiento pedagógico para los estudiantes. El acompañamiento pedagógico se da a los docentes. Para los estudiantes existe el refuerzo académico, es decir, refuerzo si alguna destreza, si algún contenido o si alguna parte del proceso no está bien, hacemos nuestro refuerzo académico. Y obviamente el proceso clase es un proceso de enseñanza-aprendizaje. El acompañamiento es dirigido exclusivamente para los docentes. Buenas tardes, Danielito. Buenas tardes, compañeros. Yo Bueno, había escrito en el chat si fuera tan amable de proporcionar la rúbrica para hacer la revisión o el control de las planificaciones, porque en realidad en mi institución no se hace mediante una rúbrica, sino, bueno, el único control que tenemos prácticamente son las actas. ya. No le ofrezco en este momento, la verdad. Las rúbricas, primero que las rúbricas las generamos en la institución, nosotros mismos. Ya, pero o sea, para tener un modelo, porque no hemos trabajado con eso. No le ofrezco en este momento, pero le ofrezco ponerle en la plataforma para que puedan verle y se puedan ayudar del modelo. Y Exacto. también para la gente de Facebook, y eso le voy a compartir también a Bailito para que le ponga en el YouTube
para que se puedan ayudar obviamente también de ese modelo para el control y revisión de las planificaciones, las rúbricas, ¿no? Muchísimas gracias de antemano. ¿De dónde salen los niveles de logro que Ya. usted... Sí, estos niveles de logro lo ponemos nosotros mismos. La Junta Académica establece estos niveles de logro para saber o determinar en qué nivel se encuentra o el nivel de avance que se encuentra cada una de las estrategias de nuestro plan de acompañamiento. Por eso es lo que yo les compartí a ustedes, el que sabían trabajar, pero esto depende de cada una de las instituciones, ¿no? Que podemos poner. Esto nos ayuda mucho, especialmente, miren, este es un nivel y los criterios, ¿no? Que ponemos para poder determinar nosotros el alcance o hasta dónde tiene el avance cada una de las estrategias de nuestro plan de acción en el plan de mejora, en cada una de las fases, ¿sí? Esto nos ayuda para nosotros entender y tener claro, ¿no? Para cuando nosotros no hacemos, porque en la ficha de monitoreo, en muchas ocasiones nosotros ponemos, no sé, saben poner a veces acciones o alcanzan y toca escribir. Y toca escribir no ejecutado o pueden escribir alcanzado. Es decir, para no tener que escribir, nosotros creamos estos niveles de logro. Porque no implementado o implementado no hay problema, pero en los términos intermedios para poder escribir y determinar en dónde está es mucho más complejo. Entonces, por eso es preferible generar criterios para cuando nosotros hacemos el monitoreo se nos haga mucho más fácil determinar en qué nivel se encuentra cada una de las estrategias que estamos monitoreando, ¿no? Magíster, la ficha de diagnóstico institucional o el de diagnóstico pedagógico se hace después del FODA, ¿verdad? Así es. Ya. La matriz de diagnóstico la hacemos después del FODA, después de ya determinar o conocer los 4 aspectos, ¿no? Las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. ¿El FODA solamente debe, en este caso, el FODA debe ser institucional o solamente debe ser académico? En este caso es académico, porque el diagnóstico es pedagógico. Ya entendí. Ya hice mal la tarea. Eso no. Ya, Perdón. no se preocupe. Ya, a ver, Dani, hay una pregunta, sino que se me escapó. ¿Cuántas veces al año como mínimo se debe realizar las visitas áulicas? Ya. Las visitas áulicas se recomienda hacerlas por lo general 2 veces al año, una por trimestre. En la primera nos ayuda a ver cómo estamos y en la segunda nos ayuda a ver cómo mejoramos. Pero si existe casos de docentes que tienen más dificultad, las podemos ir haciendo mensual, trimestral o a veces ha tocado hacerlos hasta quincenal, dependiendo la dificultad que presenten los compañeros. Pero estas visitas áulicas ya no se hace a todos los compañeros, sino solo a los compañeros que tengan problemas, ¿no? En cambio, las que hacemos generales se recomienda hacer 2 veces. Al inicio para ver cómo estamos y al final para ver cómo hemos mejorado, cómo estamos mejorando. A veces también independientemente del plan de acompañamiento, que la visita áulica nos permitirá ver estos logros que se están reflejando en el plan de acompañamiento pedagógico. Siempre es necesario realizar estas visitas áulicas. Dani, hay una pregunta. Si Junta Académica es quien realiza las visitas áulicas a los docentes, ¿quién es el visita a los que pertenecen a la Junta Académica? Muy bien. Sí, quienes ven a la Junta Académica es la misma Junta Académica, valga así, pero cambiando el jefe de área. Me hago entender mejor.
Si me toca visitarle al jefe de área de lengua y literatura, va el vicerrector o el subdirector o el rector, director, cualquiera de ellos, en el que ve en ese aspecto, dependiendo lo que tenga la institución. Va el DS, pero obviamente el jefe de área no va a estar ahí, entonces iría otro profesor de lengua y literatura. Si en caso no tuviéramos otro profesor de lengua y literatura, solicitaríamos a otro docente de la junta académica que acompaña al proceso. Se perdería un poco esta parte del contenido, ¿no? A ver si el dominio del contenido en el caso que invitemos a otro de la junta porque no va a manejar, pero el resto del proceso clase sí lo podemos evidenciar y se podrá hacer la reflexión de la clase que realizó. De esa manera nosotros podemos acompañar a cada una de las visitas, a cada uno de los miembros de la junta académica. Es cuestión de organizarse nomás en la institución. Magíster, si un docente no alcanzara a realizar, pongamos, todo el proceso de la visita de aula, la evaluación, en este caso se hace que realice después en la hora asincrónica, perdón, en la hora sincrónica la evaluación, o es necesario que realice en otro periodo de clase, si es que no alcanzara a hacer el proceso. Si estamos dentro de una visita de clase. Ajá. O bueno, en general, si tenemos dentro de una visita, si tenemos dentro de un proceso clase y no terminamos todo el proceso, lo podemos hacer dependiendo. Ahora, como estamos virtual, lo podemos mandar. Especialmente la aplicación la podemos hacer que lo hagan de forma asincrónica, pero siempre hacer la retroalimentación o la corrección que llamamos nosotros en la hora sincrónica para ver en qué han errado y que puedan corregir los errores de acuerdo en esa parte de la aplicación o en el inicio, desarrollo o en el fin, ¿no? Lo pueden hacer en la próxima clase. Lo que sí necesitamos o lo que es importante es que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y dentro de los procesos de la metodología, cada una de las actividades que se realice dentro de las estrategias vayan direccionadas a cumplir el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que las actividades o el no se haya generado por pérdida de tiempo. No sé si me hago entender. A lo mejor no terminaron porque llegué tarde a mi hora clase. O no terminaron porque a lo mejor les mandé a subrayar, les di 10 minutos y me olvidé y recién empecé a trabajar a los 20. O alguna actividad así. Entonces ahí sí, obviamente, al momento de yo revisar, estoy viendo que el proceso no está bien, pues porque están perdiendo tiempo. Bueno, ahora parte del tiempo ese que puede pasar de que se me fue el internet o de alguna situación. Pero las actividades que se lleven sí deben de tener esa coherencia para lograr cumplir la destreza. De ahí, ejemplo. Voy a regresar un poquito a leer, que no es que me gusta, sino que es un poquito más claro para poderlo explicar dentro de la metodología, ya que es una metodología que nos en su cierto tiempo nos impusieron más bien, y como que dominamos bastante bien esa metodología a relación del resto de metodologías. Por eso siempre se le tiene en la cabeza, o le hace tener yo en la cabeza. Pero bueno, me voy a imaginar que voy a trabajar, ejemplo, química, sobre los compuestos químicos. Dentro de los compuestos químicos yo voy a hablar de los compuestos binarios, de los óxidos ácidos y de los óxidos básicos que vienen en ellos. Y yo para dentro de mi clase quiero generar una experiencia. Quiero
crear o quiero poner un poco de cloro. Hablemos de los ácidos, un poco de cloro y un poco de sodio y generar o crear sal o crear el cloruro de sodio. Aquí existen algunas fuentes importantes digitales en las que cuales mezclo y se ve, ¿no? Y pueden ver los estudiantes, lo puedo hacer digital. O si no, ya en clase y si tengo los recursos, lo puedo hacer para que los chicos vean. Eso es parte de la experiencia para que ellos puedan reflejar. Pero en ese proceso yo ya me voy media clase. Yo necesito trabajar la experiencia y la reflexión en una hora clase y a lo mejor ya la conceptualización y la aplicación en otra hora clase. No hay ningún problema, siempre y cuando el proceso vaya direccionado a cumplir la destreza. A eso es lo que quiero llegar. Y si al momento de mirar los procesos, pongamos, estoy en la reflexión y la docente o el docente no alcanzó a dar parte del conocimiento y no avanzó en la evaluación, quiere decir que entonces en la visita de aula tendremos que nuevamente otra visita para poder terminar el proceso total de la visita de aula, ¿verdad? Puede ser, a lo mejor ¿Ya? puede ser si es que dentro de los momentos no completan toda la serie de indicadores que tenemos, ¿no? Dentro de mi ficha de observación. Pero si dentro de mi ficha de observación ya cumple los parámetros y nosotros tenemos claros de cómo fue la clase, ¿Ya? es decir, si se ejecutó bien o no se ejecutó, si se ejecutó bien o en realidad no se ejecutó bien, ya no es necesario y ya llevamos a la reflexión. Sí, sí me hago entender esa parte, ¿no? Sí, sí, Ya, sí. entonces, y ahí llegamos, o si no, ahí sí tendríamos que reformular otra visita para completar la ficha. Ya. Es por lo que el tiempo a veces en el área sincrónica es 40 minutos por el Zoom, pongamos, porque las personas que están por Teams es otra situación, es mucho más amplia, pueden demorarse un poco más, pero en el Zoom, como usted conoce, se corta un cierto tiempo. Era por eso, Magíster, gracias. Así es, pero también recordemos que la visita a clase, incluso la clase presencial, es de 40 minutos, 35 minutos. Sí, sí. Entonces, como que estamos igual, ¿no? Solo esa partecita. Tiene toda la razón. Gracias, Magíster. En esa parte también sí es importante, aprovechando que me estaba acordando, conversando con lo que me comentaba la compañera Pastora, sí es importante esta parte de la socialización, especialmente cuando los docentes no somos acostumbrados a la visita áulica o empezamos a tener miedo especialmente de esto, del que nos dirán, qué verá, qué será. Siempre es importante esta socialización de decirle que tienen que dar su clase tal cual como siempre la dan, sin que se cambien, sin que sea diferente, porque a veces estos cambios que nosotros damos solo por la visita áulica, ahí nos juegan malas pasadas. Me recordaba una vez una compañera cuando recién hacíamos las visitas áulicas, y la compañera era muy buena y creo que fue una tercera visita áulica que le hicimos. O sea, fue la tercera vez que entré al aula en diferente tiempo, en diferentes años, pero no se hacía como plan, sino se hacía solo la visita áulica por hacer, por ver la clase y no en esta forma que estamos trabajando ahora. Bueno, las dos veces Dios, cuando le visitaba a mi persona, la hacía, tenía más confianza, la hacía relajada, y yo siempre he visto que era buena y siempre teniendo ese criterio de la compañera que ha sido una buena maestra y maneja bien los procesos dentro de clase. Justo estábamos en este momento del plan de acompañamiento y intervino las asesoras educativas porque ellas también estaban justo con ese trabajo y yo estaba, nos unimos en esa situación más bien y asesoría educativa ingresó a mi institución. Es una anécdota, ¿no?
ingresó a mi institución y me dice, bueno, les vamos a visitar las clases, les vamos a ver unas dos, prepárenme dos clases, una de básica elemental, una de básica media, una de básica superior y una de bachillerato. Y bueno, yo también por el afán de no ser muy criticado, porque ese es el miedo que a veces tenemos nosotros y eso se va subiendo escalonadamente, porque la docente, por no tener miedo a la autoridad, eh, a veces prepara, arregla su clase, hace diferente de lo que se ve, pero no es lo que se refleja o necesitamos que se refleje. Nosotros como autoridad, para que las asesoras no nos hablen mucho, asimismo buscamos a los docentes que tengan o presenten una mejor clase que presentarles al docente que presente dificultades, para que no nos hablen a nosotros también. Pasa, eso siempre nos pasa, eso es parte de como un mecanismo de defensa, creo yo también, pero ese mecanismo tenemos que romperlo. Bueno, y me fui con la compañera, fuimos a dar la clase, fuimos a ver la clase, y la compañera, como obviamente yo también cometí ese error, les dije, verán compañeras, les hemos tomado en cuenta a ustedes, por favor, queremos una clase bien hecha, dada, presentada, va a venir distrito. Y la compañera quiso, como, perdón la expresión, en ese momento cambiar el mundo. Dio una clase, pero queriendo utilizar unas metodologías, o sea, quiso cambiar, cruzó las metodologías. Hubo una situación que en vez de favorecerle le perjudicó. ¿Y por qué? Por ese mismo miedo. Ah, viene el distrito y armó una clase, pero que cuando ya empezó divagó, se le fue el tiempo y en vez de ser una buena clase, fue un desastre de clase. Y eso nos pasa. Eso es importante, socializar que no. Y ahí también, obviamente, yo aprendí que no. Porque de ahí a cuando tenía preparado y fue justo la primera clase, dijo, vamos, dijo, chuta, dijo, y ahora dijo, bueno, vamos a la siguiente clase, vamos a básica media. Yo tenía preparado a otra compañera y dije, no, aquí estoy mal, vamos. Y cogí cualquier grado, el primer grado de básica media, ahí nos metimos a la hora clase. Y así hice con los otros grados. A las otras compañeras que les pedí que preparen, ya no los fuimos a visitar, nos fuimos a otros lados. Y me resultó mejor porque pudimos ver la realidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, ver la realidad para de ahí partir. A veces los docentes cometemos eso porque obviamente por no quedar mal, por no salir, y no hacemos lo que normalmente hacemos y a lo mejor que lo que normalmente hacían lo hacían bien, como en el caso de la anécdota que les presentaba. Por eso es importante el proceso de socialización. Pepe, compañero, está levantando la mano. Tenía una inquietud, por ejemplo, como la Junta Académica se encarga de proceder a todos estos análisis, ¿no? Y cuando, por ejemplo, la unidad educativa que tienen y se le va a hacer la visita pública a una profesora o profesor de inglés, y como se es sabido de que tiene que ir en la Junta Académica un docente de la área y la unidad educativa solo tiene un profesor de inglés y justamente a ese profesor se le va a dar, ¿cómo deberíamos actuar, digamos, y cómo sería el procedimiento ahí? Porque no tendríamos otro profesor que vea la clase de inglés para ver si está haciéndolo bien, porque muchos no sabemos inglés, ¿no es cierto? Entonces, ella podrá dar tantas cosas y nosotros en las nubes. En ese sentido, ¿qué se vería? Tanto como de inglés, también podría ser educación física. De repente solo tienen un docente para esas áreas. ¿Qué se debería hacer? Así es justo como les mencionaba. Bueno, hay dos alternativas en estos casos, ¿no? La primera alternativa es esa, ponemos y mandamos a otra persona de la junta académica. Obviamente nos vamos a perder un poquito en el contenido o en el dominio del contenido, porque no sabemos especialmente en inglés, ¿no? Que una de las dificultades es eso. Ejemplo, mi talón de Aquiles es ese para mí, el inglés. No soy muy bueno para ello, entonces no me defiendo. Pero sí podemos saber que en la junta académica o un compañero docente de mi institución, a lo mejor sí maneja el inglés y a él le podemos decir, a lo mejor por contenidos. O a lo mejor se pierde esa parte de contenidos, pero vemos el resto del proceso, el dominio en clase,
el trabajo con los estudiantes y lo podemos ver porque se puede ver los otros aspectos. Otra puede ser, si tenemos esta dificultad, pedir ayuda, ¿no? E invitar o solicitar la ayuda a otra institución, a instituciones amigas que nos presten un ratito al profe de inglés o a lo mejor están en el mismo proceso, nos cruzamos para que vea y nos dé el aporte, la visión de él en el área, y cuando le toquen a ellos le vemos el aporte también del área, porque nos podemos ayudar y instituciones amigas tenemos, siempre tenemos que nos podemos llevar y nos pueden ayudar en ese proceso. Es un poco de iniciativa que tenga la Junta Académica. Sería una colaboración también de repente con las redes de aprendizaje también, ¿no? Eso sí. Ok, gracias por aclarar eso, porque a veces se pueden presentar esos pequeños problemas. Gracias. Así es. Gracias también. Dani, hay una pregunta en el Facebook que dice en un pequeño resumen, ¿cuál sería el aporte que hace el DC dentro del acompañamiento pedagógico? El aporte del DES en el acompañamiento pedagógico es ver cómo están trabajando con los niños de necesidades educativas especiales. Eso es lo primero. El segundo aporte es ver, a lo mejor a simple vista, si es que, o percibir a simple vista, si es que dentro del proceso de clase, porque a lo mejor en esa clase no hay chicos con necesidades educativas diagnosticadas, pero a lo mejor él puede fijarse algún rasgo o alguna situación de alguna necesidad educativa que el docente no lo pudo evidenciar. Y puede ahí empezar a auscultar, mire, el chico siempre se demora así, o siempre se distrae tan rápido, o mire, o cualquier rasgo que pueda ver el DS, porque ellos son los especialistas en ver los chicos con necesidades educativas. Entonces, si es que hay, puede ver esa parte. Y a su vez también el proceso clase con la perspectiva del compañero psicólogo en lo que pueda aportar, pero especialmente se va en esas dos. El trabajo con los chicos de necesidades educativas y ver si es que a lo mejor haya rasgos de algún estudiante que presente necesidades educativas y no sea todavía diagnosticado, ¿no? Para poder a posterior dar un seguimiento. No creo que hay más preguntas. Creo que ya no hay más preguntas, Dani. Yo pienso que, bueno, estamos, algún mensaje como para ir concluyendo, Dani, en vista de todo lo que hemos podido observar, todo lo que hemos podido ver, de las inquietudes, todo lo que nos han aportado también nuestros cursantes. Entonces, a ver si le sellamos entonces este último taller con alguna recomendación, algún consejo de tu parte y eso sería. Listo, sí, muchas gracias, Andreita. Sí, justamente pensemos que el acompañamiento pedagógico es para esto, para mejorar. Que la socialización que nosotros realicemos es la más importante. La Junta Académica, primero, la autoridad tiene que tener claro qué va a hacer para poder transmitir a la Junta Académica. La Junta Académica tiene que tener sumamente claro para llegar al docente, porque quien se va a ayudar o se va a dejar ayudar es el docente, si es que lo quiere. Y esa parte de la socialización es la más importante que debe de haber. Busquemos un plan de acompañamiento efectivo, es decir, que logremos cumplir las metas. Ese fue el objetivo de este curso. Estoy seguro que lo vamos a cumplir, lo estamos haciendo y espero que el poco conocimiento o lo poco que hemos brindado en esta serie de talleres les sirva a ustedes, estimados compañeros que están en Facebook, en YouTube y obviamente más aún en las personas que estuvieron en el curso, que tuvieron más literatura, más información que les ayudó a aclarar más este proceso. Les mando un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. Antes de que te despidas, ves que cuando uno ya se despide, como que la gente se anima. Unas dos últimas preguntitas, ¿ya? Sí, pues no hay problema.
Carla Andrade pregunta cómo evaluar los microproyectos pedagógicos y qué seguimiento sugiere. Justamente, la matriz que les acabé de presentar ahora de monitoreo y control ayuda para hacer todo este tipo de evaluación y seguimiento, para poder ver cómo se ha alcanzado, si se está cumpliendo los microproyectos pedagógicos y cuál es y qué tenemos que hacer para reestructurarlos si en caso no se están dando. Eso yo le puedo recomendar, ¿no? En este caso. Chévere, gracias, Dani. Y la última pregunta. Dalila pregunta, ¿siempre deben ir a las visitas áulicas el DC? Recomendablemente sí. Es recomendable que sí lo haga. Ahora, obviamente, depende de cómo se encuentre el DC. Nosotros sabemos que especialmente en nivel particular debería de ser obligado, porque tienen su tiempo y cumplen. A nivel fiscal, depende de cómo se encuentra. Ustedes saben que a nivel fiscal lo del DS tiene 3, 4, 5 instituciones. Es un poco más complicado. Y ahí sí sería bueno establecer en el cronograma que a lo mejor nos acompañe en los grados exclusivamente que tienen necesidades educativas especiales para que puedan ayudar. Y igual que ingrese, ejemplo, puede cambiarse o alternarse con el psicopedagogo para los asociados a la discapacidad, para que cada uno de los especialistas puedan ayudar. Es decir, sacar el mayor provecho al DS en lo que necesitamos que el DS nos aporte. Eso ya depende de cada institución. Pero si es que el DS o tenemos un DS permanente, preferiblemente sí. Como les había mencionado a ustedes, especialmente porque nos ayudan a ver o a identificar rasgos que a lo mejor para nosotros no es un problema, pero que a lo mejor el DS puede ver y ha sucedido así, ha visto y ha hecho tamizajes, ha hecho toda esa situación y ha podido en realidad determinar que presentan a veces dificultades o necesidades educativas. Sí, Dani, súper chévere lo que acabas de mencionar. Claro que la idea y el objetivo es que después se hable, se converse con el docente para determinar qué es lo que se han observado en las visitas áulicas. Como recomendación, de mi parte, no le tengan miedo, no se hagan lío. Es como que alguien entra a lo que nosotros hacemos todos los días, ¿sí? Todos los días nosotros damos clase, todos los días tenemos que preparar el material, todos los días tenemos que preparar los contenidos. O sea, no tenemos que ponernos en ese plan, ¿no? O sea, parece ser que lamentablemente nuestra educación también fue evaluación punitiva para ver si teníamos 0 o 20, para ver si aprendimos o no aprendimos, ¿no es cierto? Pero ya tenemos que sacarnos esos esquemas mentales y la idea es que vayamos mejorando, como dice Dani, mejorar. Entonces, sí, presento mi clase tal cual como doy. Bueno, ojalá vean todas las falencias que tengo y todas las fortalezas también, que las noten, porque eso también es súper importante, que me las hagan ver, que me las hagan conocer. Yo me acuerdo que en un taller el Dani hizo una dinámica súper chévere, porque él decía que sería bueno que como docentes o como autoridades entremos siempre a conversar con los docentes de lo positivo, ¿no es cierto? Entrar diciéndole, mire, yo en su clase vi que usted maneja súper bien el contenido, me encantó lo que hizo tal o cual cosa, eso fue súper importante, eso sería de socializar, pero también hay cositas que hay que mejorar, o sea, hay que también saber tener esta comunicación asertiva, ¿no es cierto? Para que los docentes también tengan esa forma de receptar tal vez esa información, esa comunicación de una forma más flexible y más abierta. Entonces eso es algo importante, es de lado y lado lo que tenemos que ir construyendo.